Buenos días. Continuamos la semana revivándonos con la palabra del Señor. El versículo 1 del capítulo 6 del libro de Esdras nos dice: Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así. Admeta era una de las 4 capitales del imperio Medo-Persia. Esta decía: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que la casa fuera reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que fueran puestos sus cimientos. Su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, con 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva. El gasto será pagado por el tesoro del rey. Además, los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y se llevó a Babilonia, serán devueltos para que vayan a su lugar, al templo de Dios. Cuando Darío encontró esta carta, ahora él responde al gobernador que le había enviado la carta para que investigue acerca de aquellos que estaban reconstruyendo este templo. Versículo 6. Ahora pues Tadnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnai y vuestros compañeros, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Estas son mis órdenes sobre lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, proveniente del tributo del otro lado del río, sean pagados puntualmente a esos hombres los gastos para que no cese la obra, y así sigue dando instrucciones para que ellos también puedan ofrecer sacrificios al Dios del cielo en aquella nueva casa, en aquel nuevo templo. Versículo 11. También he dado orden de que a cualquiera que altere este decreto se le arranque una viga de su casa y sea colgado en ella. Luego su casa sea convertida en un montón de escombros. De esta manera, el rey Darío está asegurándose que la orden sea cumplida para la edificación de la casa de Dios. Verso 13. Entonces Tadnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Así los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron la obra por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Así, de esta manera, aquí Esdras puntualiza quién dio la orden y dice claramente: por orden del Dios de Israel. Y luego pone a los reyes que habían emitido sus decretos. ¿Por qué es así? Porque es Dios el que dirige los destinos, el que permite que las cosas sucedan en nuestras vidas, en este mundo de pecado. Nosotros debemos acudir a Él. Nosotros debemos permitir que Él dirija nuestras vidas. Y aún en los problemas y dificultades nos irá bien. En el versículo 15, esta casa fue terminada el 3er día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío, es decir, en el mes de marzo del año 515 a.C., casi 70 años después que Nabucodonosor destruyera el antiguo templo, en el año 586. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían regresado de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, porque así debe ser. No hay mayor gozo que congregarnos juntos como hermanos para adorar al Señor y para compartir en hermandad. En el verso 19 nos dice que los que regresaron de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del primer mes. Sacerdotes y levitas se habían purificado como un solo hombre y todos estaban limpios. Así que sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad, por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Versículo 22. Durante 7 días celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura,
por cuanto Jehová los había alegrado y había dispuesto el corazón del rey de Asiria favorablemente hacia ellos, a fin de fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. El libro Profetas y Reyes, en la página 424 nos dice: si en esa ocasión los judíos no hubiesen confiado en la dirección de Dios, esta averiguación podría haberles resultado desastrosa, refiriéndose a aquella carta que envió el gobernador del otro lado del río. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. La respuesta que recibieron los funcionarios fue tan prudente que decidieron escribir una carta a Darío Histaspes, quien reinaba entonces en Medo-Persia, para recordarle el decreto original que diera Ciro al ordenar que la casa de Dios en Jerusalén fuese reedificada. Darío buscó ese decreto y lo encontró. Luego dio a los que habían hecho las preguntas la orden de permitir que prosiguieran la reconstrucción del templo. Dio el siguiente mandato: dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, y además sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. ¿Estás con problemas económicos? ¿Estás con falta de trabajo? ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Tienes problemas en tu hogar, con tus hijos, en tu relación de pareja? Para Dios no hay nada imposible realmente. Sí, el Señor permite que nosotros, para que adquiramos paciencia, para que nuestra fe crezca, para que tengamos esperanza, podamos pasar ciertas pruebas. Así Él nos forma como vasos de barro en sus manos. Hoy confía en el Señor. Y en la oración que hagamos en este momento, dile: Señor, yo sé que tú al final obrarás maravillas en mi vida. Para que esto suceda necesitamos continuar y no decaer en la obra que estamos realizando. Sigue adelante en tu vida espiritual, sigue adelante con tu hogar, porque el Señor pronto dará la salida. Vamos a orar. Padre, qué maravilloso encontrar en tu palabra que tú eres un Dios que estás pendiente de todas nuestras necesidades. Aunque haya oposición, aunque haya problemas, para cuando tú nos des la salida, nosotros seamos fuertes espiritualmente y no claudiquemos pensando que la solución al problema ha sido por obra nuestra. Hoy salimos, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, porque confiamos en tu palabra, en tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que el ángel del Señor va delante nuestro, preparando y allanando nuestro camino. Que Dios te bendiga.